Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes, mis estimados compañeros en esta aventura. Pues aquí estamos una semana más para seguir hablando acerca o leyendo el libro Nadie conoce mi historia, la biografía no oficial de José Smith, el pseudo llamado profeta mormón. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 13. Mi reino es de este mundo. Y sin más preámbulos, comencemos. José Smith echaba de menos ser un hombre muy guapo. Su nariz puntiaguda y protuberante no era muy atractiva de perfil, pero tanto los visitantes como los conversos describieron sus ojos como asombrosamente hermosos y su sonrisa como congraciada y contagiosa, vamos. Aunque la palidez de su rostro parecía ocultar su juventud y salud, el efecto era más bien sorprendente que desagradable. Tenía una presencia notable, su tamaño y porte dominaba cada reunión en la que entraba. A esto se sumaba una cordialidad que desarmaba a todos sus enemigos menos a los más amargos. José estrechaba la mano de todo el mundo, dijo un converso, la gente lo adoraba con justicia. Era inevitable que un hombre con tanto encanto físico se convirtiera en el blanco de chistes. Como hemos visto, su nombre se relacionó con el de Nancy Marinda Johnson ya en 1832. Entonces, en algún momento en 1835, se empezó a murmurar que había seducido a una chica huérfana de 17 años a la que Emma había cogido en la familia. Se trataba de Fanny Alger, a quien Benjamin Johnson describió en años posteriores como una joven muy agradable y atractiva de mi edad, hacia la que no solo yo, sino todo el mundo parecía tener predilección por la amabilidad de su carácter. Se susurró incluso entonces, dijo Johnson, que José la amaba. El profesor de gramática del profeta C. G. Wells le dijo a un escritor que esta chica era incapaz de ocultar las consecuencias de su relación celestial con el profeta y que Emma la echó de la casa. Independientemente de si Fanny alguien le dio un hijo a José, es evidente que el aliento del escándalo estaba caliente en su cuello. Warren Parris, que durante un tiempo fue secretario de José, le dijo al joven Benjamin Johnson que él y Oliverio Calderin sabían que el informe de una relación ilícita entre la niña y el profeta era cierta, ya que fueron espiados y se les encontró juntos. Calderin no ocultó su indignación y José finalmente lo llamó y lo acusó de el escándalo, y lo acusó de perpetuar el escándalo. Tuvimos una conversación, escribió Calderin a su hermano, en la que en cada caso no dejé de afirmar que lo que había dicho era estrictamente cierto. Se habló de un asunto sucio, desagradable y asqueroso suyo y de Fanny Alger, en el que declaré estrictamente que nunca había desertado de la verdad en el asunto, y como supe fue admitido por él mismo. Lo máximo que José pudo sacarle a Oliver fue una admisión de que nunca había oído al profeta reconocer su culpa, y José tuvo que contentarse con publicar en el Elders Journal de julio de 1838 la declaración jurada de tres testigos de que Calder había hecho esta admisión. El mismo Calder se negó rotundamente a exonerar al profeta y finalmente fue excomulgado de la iglesia por varios delitos menores, entre ellos insinuar que el profeta había sido culpable de adulterio. Bueno, para una documentación completa, bueno, es decir, piden que se remita a un apéndice al final de este libro. Bueno, Fanny se mudó a Indiana, donde se casó y crió una gran familia. Cuando en años posteriores la poligamia se había convertido en un patrón aceptado en la vida mormona, los principales líderes de José miraron hacia atrás a los días de Kirtland y concluyeron que Fanny Alger había sido la primera esposa plural del profeta. Pero cuando la interrogaron sobre su relación con José, ella respondió: todo eso es asunto mío y no tengo nada que comunicar. En 1835, sin embargo, a los que sabían de ello les pareció un desafortunado encaprichamiento. El escándalo era insufrible para Emma, que estaba apasionadamente enamorada y celosa de su marido. Además, tenía un gran sentido del decoro y la dignidad de su oficio y debió ser humillada en nombre de la propia Iglesia, que empezaba a alcanzar una estructura y un cierto grado de estabilidad.
No hay registro de su ira, excepto en los dudosos chismes de los vecinos que se imprimieron después de medio siglo. José casi nunca mencionaba a Emma en sus diarios y aparentemente en ese momento no confiaba sus problemas domésticos a sus amigos. Pero en noviembre de 1835 hizo una declaración pública, parte de la cual por su extraño énfasis parecía indicar que su vida doméstica estaba lejos de ser tranquila. Esposas, someteos a vuestros propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Esposas, someteos a vuestros maridos como conviene al Señor. Había otras razones quizás menos provocativas que la atractiva sirvienta por las que José empezaba a reflexionar seriamente y por lo tanto imaginativamente sobre la intuición del matrimonio. El tribunal del condado de Geauga había prohibido a los elders mormones realizar la ceremonia del matrimonio sobre la base de que no eran ministros ordenados regularmente. Haydon había conservado el derecho, pero solo demostrando en el tribunal que todavía estaba registrado como ministro de los discípulos de Cristo. La restricción era un insulto intolerable para José, a quien se le negaba así su derecho ejercido por el más bajo jinete del circuito. Además, Kirtland estaba lleno de conversos que habían dejado atrás a sus cónyuges que no podían ser persuadidos de unirse a la iglesia. Dado que el divorcio era siempre difícil y a menudo imposible de obtener, se desarrolló un problema social crítico. Mattie Hagen había sido llevada a juicio por adulterio ya en 1832, pero tales juicios no eran claramente el remedio para el creciente mal. Un converso que había dejado a una esposa zorra en el estado de Nueva York le dijo a El Rabot en su primer viaje a Missouri que José le había dado permiso para tomar una esposa de entre los lamanitas. Pero el matrimonio con los indios no era una solución satisfactoria en ningún caso y apenas se podía sugerir a las mujeres que habían dejado a sus maridos por la causa del profeta. Estaba Lydia Bailey, una conversa de gran encanto cuyo marido se negó a seguir a Kirtland o a concederle el divorcio. Newell Canine, ahora viudo, se enamoró de ella y había pocos hombres por los que José tuviera un afecto tan profundo. Newell, un amigo de confianza gentil y generoso, se desesperó tanto por lo imposible de su suerte que José se vio muy tentado a desafiar la ley a su favor. Finalmente, el 23 de noviembre de 1835, los casó en una sencilla ceremonia en la casa de los Carnay. En su diario manuscrito, Carnay relató cómo José le dijo a su congregación que había casado al hermano Newell Canal con Lydia Bailey o Godboy apropiadamente, aunque las leyes de Ohio no le habían concedido todavía el derecho a efectuar casamientos. Pero, dijo, lo he hecho por la autoridad del santo sacerdocio y la ley gentil no tiene poder para pedirme cuentas por ello. Es mi privilegio religioso e incluso el Congreso de Estados Unidos no tiene poder para hacer una ley que limite los derechos de mi religión. La preocupación de José por las dificultades matrimoniales que prevalecían en Kirtland, incluyendo la suya propia, coincidió en el tiempo con su escritura del libro de Abraham. Y obviamente salió de su estudio intensivo de Génesis con un considerable desapego en cuanto a la santidad de la monogamia. Newell Canay confió en su diario que en su fiesta de boda José dijo muchas cosas relativas a los matrimonios antiguos que aún no habían sido reveladas. Y en poco tiempo, en esa misteriosa forma en que las relaciones extramatrimoniales se conocen y se registran en la historia no escrita de un pequeño pueblo, Kirtland comenzó a ser asociada con la palabra poligamia. Es poco probable que esta acusación pudiera tener su base en una ocasional ceremonia de matrimonio fuera de la legalidad como la de Newell Canal. Varios hombres, o sopraz entre ellos, insistieron en años posteriores que José estaba enseñando el principio de la poligamia en esta fecha temprana, pero sus declaraciones fueron hechas alrededor de medio siglo después. Hubo muchas insinuaciones contemporáneas de informalidades matrimoniales en Kirtland, pero ninguna mención de una revelación sobre el tema. John Wick me escribió que en 1836 los líderes de la Iglesia desearon las cosas prohibidas de Dios, como la codicia, y en combinación secreta la doctrina de la esposa espiritual, es decir, la pluralidad de esposas. Oliver
Omney sostuvo que existía una relación ilícita entre los dos sexos, del cual el testimonio hablaba claramente, y dijo además que se susurraba que el mismo sistema matrimonial practicado en los días de Salomón y David volvería a prevalecer eventualmente. Bien, sobre esto voy a hacer un inciso. Está relacionado con lo que hemos leído acerca de Joseph Pratt y demás. Es decir, entonces nos dice José F. Smith Jr., el actual historiador de la Iglesia de Utah, me afirmó, estaba hablando del historiador que se lo dijo a Fan Brady, a la escritora. Sí, el actual historiador de la Iglesia me afirmó que en 1243 que una revelación que presagiaba la poligamia había sido escrita en 1831, pero que nunca había sido publicada. Sin embargo, de acuerdo con la política de la Iglesia, no permitiría que el manuscrito que reconoció estar en posesión de la biblioteca de la Iglesia fuera examinado. La declaración de Soprat se hizo en un discurso pronunciado en Plano, Illinois, el 12 de septiembre de 1878, en el que informó de que el apóstol Lyman Johnson le había dicho que José le había hecho saber ya en 1831 que el matrimonio plural era un principio correcto. Y para eso voy a seguir en Historical Record, volumen 6, página 132. El sobrino del profeta Joseph Smith declaró en una carta a su hijo: la revelación fue dada ya en 1834 y se redactó por primera vez en 1843. Ver Joseph Smith, hijo, Sangre atormentada y el origen del matrimonio plural, 1905, página 58. La Iglesia reorganizada de Missouri, fundada por el hijo del profeta, insiste firmemente que José Smith nunca practicó ni enseñó la poligamia, pero las pruebas contra esta postura son abrumadoras. Bien, y con esto pues vamos a seguir. En agosto de 1835, la Iglesia emitió la primera de una serie de negaciones oficiales de la acusación de poligamia. Esta fue una resolución adoptada en la Conferencia de la Iglesia, en la medida en que se ha reprochado a esta Iglesia el crimen de fornicación y poligamia. Declaramos que creemos que un hombre debe tener una esposa y una mujer solo un marido, excepto en caso de muerte, cuando cualquiera de los dos es libre de casarse de nuevo. Como José estaba en Michigan cuando esta resolución fue adoptada por la Iglesia y como fue escrita de puño y letra por Cuddery y presentada por él a la conferencia, existe la posibilidad de que José no lo hubiera aprobado. Sin embargo, puede observarse que la redacción de la resolución era tal que no prohibía estrictamente que un hombre tuviera más esposas que una. La construcción, una mujer solo un marido, no era comparable con la de un hombre debe tener una esposa. Cuando un artículo anónimo que abogaba por la poligamia como medio para acabar con la prostitución en la soltería apareció el 4 de febrero de 1837 en el Cleveland Liberalis, un periódico muy leído en Cleveland, los chismes volvieron a zumbar y el sacerdocio se vio impulsado a tomar nuevas medidas. El quórum de los 70 aprobó una resolución de negar la hermandad a cualquier miembro culpable de poligamia, y el quórum de Elders llevó a juicio al menos a un miembro, Solomon Freeman, por vivir con otra mujer, aunque tenía una esposa en Massachusetts. Freeman desconcertó a los Elders al prometer no cruzaría la habitación para obtener una orden de divorcio de su primera esposa. La distorsión del código matrimonial y la experimentación con las relaciones sexuales era común en estos años entre las sectas religiosas menores. En un extremo estaban los Shakers, los armonistas y los seguidores de Gemina Wilkinson, que practicaban el celibato. Pero otro lado estaban las sociedades perfeccionistas lideradas por Simon Lovett y John Humphrey Noyes, que se entregaban al amor libre. Lovett comenzó a predicar la doctrina de la esposa espiritual en New England en 1835, el mismo año en que se escucharon los primeros susurros de poligamia entre los mormones. Noyes, que más tarde fundó la famosa comunidad de amor libre de Oneida, Nueva York, escribió a un amigo en 1836: la cena de boda del Cordero es un festín en el que cada plato es gratis para todos los invitados. En una comunidad santa no hay más razón para que las relaciones sexuales estén restringidas por la ley que el comer y el beber. Los invitados a la cena de bodas pueden tener cada uno su plato favorito, cada uno un plato de su propia obtención, y eso sin los celos de la exclusividad. Llamo a cierta mujer mi esposa,
es tuya, es de Cristo, y en ella es la esposa de todos los santos. Ella es requerida en las manos de un extraño, y de acuerdo con mi promesa, a ella me alegro. Cuando el escandaloso editor de Philadelphia, Martin H., publicó esto, la nación entera se estremeció con horror placentero. Los rumores de poligamia entre los mormones no eran muy fuertes, pero eran persistentes. Aunque no hay evidencia irrefutable de que se practicaba en este tiempo, a pesar de algunos matrimonios altamente irregulares y el escándalo de Fanny Alger, se hablaba de ello, práctica que aumentaron con el paso de los años. Y difícilmente pueden haber sido infundadas, ya que la Iglesia mormona pronto iba a confesar y hacerse notoria por esta aberración tan extraordinaria en el medio de la Norteamérica puritana. Cualquier brecha que se hubiera abierto entre José y Emma fue aparentemente cerrada rápidamente. Ninguna pista de ello se realizó en su diario, pero esta ausencia puede sugerir libertad de frustración, tanto como un sentido de decoro. Un hombre con el encanto físico de José apenas necesitaba retirarse a su diario para aliviar vagos anhelos, ni tampoco necesitaba sufrirlos. Kirtland estaba rebosante de mujeres que lo idolatraban. Eliza Snow, dotada poetisa e hija de uno de los hombres más ricos de Mantua, se había unido a los mormones y se había convertido en maestra de una escuela en Kirtland. Se hospedó en la casa del profeta y pronto se convirtió en un chisme común entre los no mormones de que estaba encapuchada con Smith. En febrero de 1831, José había escrito una revelación que decía: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te unirás a ella y a ninguna otra. Si en 1835, después de 8 años de matrimonio con una mujer algo mayor que él, José comenzó a anhelar variedad y aventura, pronto debió darse cuenta de que para un profeta es más fácil cambiar las leyes de matrimonio que contravenirlas. Dado que el mal no era más que un mal en el mundo y el mundo estaba en su mano, él podía fácilmente corregirlo. El paraíso del profeta tenía mucho de la tierra en su interior. José tenía la admiración del hombre pobre por el oro y se introdujo en su concepto del cielo. Cuando Dios descienda a la ciudad santa, dijo, parafraseando a Isaías: cambiaré tu bronce por oro, tu hierro por plata, tu madera por bronce y tus piedras por hierro. Y el banquete de las cosas gordas será dado a los justos. Y cuando las tribus perdidas de Israel salieran por fin de los países del norte para unirse a los santos, también estarían cargadas de joyas y oro. Es un hecho actual, escribió R. Bob a finales de 1831, que hay inmensos tesoros en la tierra, especialmente en aquellos lugares del estado de Nueva York, de donde muchos de los mormones emigraron en la primavera pasada, y cuando se purifiquen lo suficiente, estos tesoros serán vertidos en el regazo de su iglesia. Para usar su propio lenguaje, serán las personas más ricas del mundo. La teología mormona nunca estuvo cargada con el peso de otro mundo. Había una fina robustez que olía a frontera y que rechazaba un ascetismo que nunca fue endémico en Estados Unidos. La pobreza, el sacrificio y el sufrimiento que perseguían a los santos eran en gran parte el resultado de los enfrentamientos con sus vecinos por cuestiones sociales y económicas. Aunque se hayan glorificado en su adversidad, ciertamente no la invitaron. La riqueza y el poder los consideraban básicos entre las bendiciones de la tierra y del cielo, y si se les negaban en esta vida, entonces debían disfrutarlos en la siguiente. Durante un tiempo, a finales de los años 30, parecía que el cielo estaba prácticamente a las puertas de Kirtland. La ciudad, según la prensa mormona, era toda actividad, toda animación. El ruido y el bullicio de los equipos con madera, ladrillo, piedra, cal o mercancía se escuchaban desde el amanecer temprano de la mañana hasta el gris crepúsculo de la tarde. El sonido del martillo del mecánico saludaba al oído del perezoso antes de que el sol naciente hubiera disipado bastante las sombras de la noche, y la construcción, como por arte de magia, de edificios en todas las direcciones a nuestro alrededor nos daba la prueba de una esperanza bollante, una viva anticipación y una firme confianza de que nuestros días de penosa adversidad habían pasado y que había llegado el momento fijado por el Señor para favorecer a Sion. Kirtland estaba en realidad en agonía de la más disparatada locura especulativa de la historia de la nación. Los precios de la tierra en todo el oeste se dispararon a un ritmo fantástico.
Los lotes comprados en Buffalo a $500 el acre en 1835 se vendían y revendían en 1836 en parcelas que llegaban a los $40 el pie o $10,000 el acre. Los precios de la tierra en todo Ohio eran más altos de lo que iban a ser durante los siguientes 70 años. A lo largo de la orilla sur del lago Erie, desde Buffalo pasando por Kirtland hasta Cleveland, se planificaron ciudades en cada hendidura de la costa. Los especuladores precedían una ciudad sólida a lo largo de los 300 kilómetros de distancia. La gran afluencia de migración a Ohio, que hizo que su población diera un salto del 62% en los años 30, en comparación con el aumento nacional del 33%, agravó particularmente el auge de la tierra en este estado. El acceso al crédito era fácil. Los bancos agrarios se inundaron de papel moneda que pronto resultó no tener valor alguno. Dentro de Kirtland, los lotes pasaron de $50 a $2,000 y las granjas circundantes de $15 por acre a $150. Los bienes raíces subieron del 1% al 800% y en muchos casos más, dijo el editor del Messenger Advocate. Hombres que no se creían que valieran $50 o $100 se convirtieron en compradores por miles. Pagarés, escrituras, algunas en efectivo, hipotecas pasaron y circularon hasta que todos o casi todos supusieron en vano que se habían hecho ricos. No menos que sus santos, el profeta se infectó por el virus de la especulación. Comenzó a comprar y vender tierras con el extravagante abandono que infundió en todo Occidente. Su profesor de gramática informó que con frecuencia jugaba al subastador y era un muy buen subastador. Los santos estaban llenos de entusiasmo y los lotes subieron de $100 a $3,000 y $4,000. Tal actividad no le parecía indecorosa ni a José ni a su gente, que ya había llegado a aceptar su ansiosa participación en asuntos seculares, pero así como su tutela en cosas del espíritu. Toda la iglesia identificaba la prosperidad con la bondad de Dios. Ocasionalmente José se encontraba con oposición a sus transacciones de bienes y raíces. Cuando intentó comprar la granja de Isaac Madwiti por $3,000, sugiriendo un pago inicial de $400 o $500 para llevarlo a Sion y establecerlo allí, y una obligación por el resto con buena garantía de interés, Madwiti, que tenía poco gusto por el desierto de Missouri, rechazó la oferta y fue llevada a juicio ante el Sumo Consejo por su insolencia, pero en tales casos eran raros. El crédito de José era bueno. Su imponente templo, que había costado entre $60,000 y $70,000, se consideraba una excelente garantía a pesar de la deuda de $13,000 que pesaba sobre él, y se esperaba que un gran molino de vapor en el que había invertido miles de dólares empezara pronto a ganar dinero. Pidió prestado en todas partes en sumas que iban desde un préstamo de $350 del banco de Painesville hasta un crédito a 6 meses para bienes en Cleveland y Buffalo que ascendían a $3,000. El 11 de julio de 1836, Andrew Jackson emitió su circular monetaria, prohibiendo a los agentes aceptar cualquier cosa excepto oro y plata para la venta de terrenos públicos. Su propósito era simplemente contener la avalancha de papel bancario despreciado que se vertía en el Tesoro de los Estados Unidos, pero la tendencia deflacionaria que comenzó se trasladó rápidamente al gran pánico de 1837. Los mormones, por un tiempo, sobrevivieron al impacto de la circular monetaria en Kirtland, pero en Missouri significó un problema. La venta de terrenos públicos en toda la frontera bajó de $25 millones en 1836 a menos de $7 millones en 1837. Los mormones en Missouri, como todos los demás en la frontera, habían estado comprando tierras públicas a crédito. El crédito ahora les fue negado. Para empeorar las cosas, los antiguos colonos del condado de Clay, con los que los santos habían refugiado temporalmente después de ser expulsados del condado de Jackson, se estaban impacientados por seguir adelante. Bueno, un pequeño indicio que lo que estamos hablando acerca de los préstamos. Nos dice el libro: el pequeño préstamo estaba anotado en Historia de la Iglesia, volumen 2, página 324, y esto viene con relación a lo que hemos hablado de José Smith, que pedía prestado. El crédito de $30,000 es mencionado por Cyrus Smiling, secretario durante un tiempo de José Smith en Kirtland, en una carta fechada en Kirtland el 10 de marzo de 1841. Esto fue publicado por primera vez en E.G. Lee,
de los mormones o Canterbury Exposition, Filadelfia, 1841, páginas del 12 al 15. Con acabado este inciso, continuemos. Los siniestros murmullos que los mormones habían llegado a temer en el condado de Jackson ahora comenzaron a extenderse por Clay, a medida que se reavivaban una a una las acusaciones antimormonas. José consideró seriamente el traslado de toda la colonia a Wisconsin, donde los problemas que invariablemente superaban a los mormones no se agravarían por la cuestión de la esclavitud, pero finalmente decidió que era más fácil asentarlos en los condados de pradera aún deshabitados del Alto Missouri. Ordenó a W. First que explorara el área y en marzo de 1836 envió a Patrick Morley y a Colin a Missouri con $1,450 para comprar nuevos sitios. Como la mayor parte del Alto Missouri era tierra del gobierno, estos hombres fueron atrapados por la circular monetaria antes de que pudieran usar gran parte de la moneda que se les había confiado. Los mismos santos de Missouri eran desesperadamente pobres. Penn escribió a Killan una descripción del norte de Missouri que reflejaba su melancolía. Esta carta está fechada en Liberty, Missouri, el 20 de octubre de 1834 y publicada por Latter-day Sun Messenger and Bocate, volumen 1, página 22. Y dice así: aquí viene la enfermedad, y de dónde no, la gripe, la fiebre del frío, una especie de plaga fría y otras enfermedades se aprovechan de los inmigrantes hasta que están completamente sazonados con el clima. Aquí la muerte acaba con la vida, y lo mismo ocurre en todo el mundo. Aquí los pobres tienen que trabajar para ganarse la vida, y así lo hacen en cualquier otro lugar. Aquí los santos sufren pruebas y tribulaciones, mientras que los malvados disfrutan del mundo y se alegran. Y así ha sido desde que Caín construyó una ciudad para que los impíos se debilitaran. Pero está bien, y agradezco a Dios que sea así. Los malvados disfrutan de este mundo y los santos del siguiente. La presión de los colonos del condado de Clay se hizo cada vez más insistente. En una reunión general del 29 de junio de 1836, invitaron públicamente a la secta a moverse. Por lo tanto, en un espíritu de franca y amistosa amabilidad, se lee la resolución en parte, les aconsejamos que busquen un hogar donde puedan obtener grandes y separadas extensiones de tierra y tener una comunidad propia. Les pedimos que nos dejen, cuando sus cosechas estén recogidas, sus negocios resueltos y hayan hecho todos los preparativos adecuados para mudarse. Una nueva apelación de los líderes mormones al gobernador Ducklin tuvo una frígida recepción. Hubo un tiempo, escribió Ducklin, en que la gente, excepto los del condado de Jackson, estaba dividida en la mayor parte a su favor. Eso no parece ser el caso ahora. Sus vecinos acusan a su pueblo de mantener una comunicación ilícita con los indios y de oponerse a la esclavitud. Usted lo niega. No puede decir si la acusación o la negación es cierta. El hecho existe y sus vecinos parecen creer que es cierto. Y ya sea verdadero o falso, las consecuencias serán las mismas. Si sus oponentes no son menos fanfarrones, a menos que usted pueda, por su conducta y argumentos, convencerlos de su inocencia. Si no podéis hacerlo, solo puedo deciros que en esta república la voz populi es la voz Dei, o sea, la voz del pueblo es la voz que decide. Los santos de Missouri estaban ahora en un lúgubre aprieto. Desconcertados y amargados, recordaron que su profeta había señalado el 11 de septiembre de 1836 como la fecha para la redención de Sion, pero al acercarse el día vieron ante ellos no una entrada triunfal en la Nueva Jerusalén, sino un miserable viaje hacia el norte a las témidas praderas donde se decía que no había ni madera ni agua en cantidad suficiente. La mayoría de ellos aceptaron su suerte sin protestar. Sin embargo, confiando en que el milenio no podía estar muy lejos, entonces dijeron: los justos se alimentarán del mejor trigo, y por el bronce el Señor traerá oro, y por el hierro plata, y por la madera bronce. Entonces la tierra será digna de ser poseída y el mundo apto para vivir. José sentía profundamente la difícil situación de su colonia de Missouri. Las monedas deben ser recolectadas de alguna manera y enviadas en cantidades suficientes para el pago inicial en nuevas tierras, pero también necesitaba desesperadamente dinero para pagar muchas deudas de Kirtland. En septiembre tendría que pagar a Charles Holmes los $10,000 que había pedido prestados en 1831 para poner en marcha la desafortunada Orden Unida. El crédito de $30,000 que había obtenido en primavera debía ser saldado en noviembre,
y junto con un montón de deudas menores había una suma de $13,000 que aún se debía al templo. El deseo de dinero en oro y plata se convirtió casi en una obsesión para él. Con la necesidad tan crítica empezó a prestar oídos a una historia que había aparecido en el Painesville Telegraph sobre un vasto tesoro enterrado bajo una vieja casa en Salem, Massachusetts. Salem era la ciudad mágica de la infancia de José, el lugar donde había probado por primera vez el excitante mundo fuera de su pueblo de Vermont. La atracción del viejo puerto lo arrastró ahora y ayudó a cristalizar su impulso de probar suerte en la búsqueda de oro enterrado. Un converso llamado Burgess afirmó saber la ubicación exacta de la casa y ofreció llevar a José al lugar. Era el sueño de un niño. A pesar de su perspicacia, había algo muy simple en el enfoque de José a sus complicadas dificultades. Se aferraba a los sueños de su juventud, buscando su cumplimiento con un propósito tan único y una fe infantil que en ocasiones estaba obligado a tener un éxito espectacular. Aunque había pasado casi 10 años desde que había buscado oro enterrado, el viejo y ansioso optimismo volvió con una fuerza irresistible. No pudo, sin embargo, evitar sentir lo impropio de una búsqueda de tesoro por parte del ungido del Señor. Y aunque este sentimiento no le disuadió, sirvió para que ocultara sus intenciones. Cuando fue al este con Raydon, Caldery y Hiram Smith, fue ostensiblemente en una gira misionera. Cuando llegaron a Salem a principios de agosto de 1836, se enfrentó a la incómoda tarea de explicar su verdadero objetivo. Rara vez en estos años habló en nombre del Señor, pero esta fue una ocasión que lo requirió. Yo, el Señor tu Dios, decía el mensaje, no estoy disgustado con vuestro viaje hasta aquí, a pesar de vuestras imprudencias. Pero tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad, para el beneficio de Sion. Pondré esta ciudad en vuestras manos para que tengáis influencia en ella, de modo que no descubran vuestras cosas secretas y sus riquezas de oro y plata serán vuestras. No os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré poder de pagarlas, y preguntad diligentemente por los habitantes y fundadores más antiguos de esta ciudad, porque hay más de un tesoro para vosotros en esta ciudad. Por tanto, sed prudentes como la serpiente, al mismo tiempo, sin pecado. Durante más de un mes hizo averiguaciones subrepticias y encontró pistas. En algún momento de septiembre regresó a Killan tan estéril de tesoros como nunca. La verdadera naturaleza del viaje ya no podía mantenerse en secreto, y sus seguidores sacudieron sus cabezas con pena e incredulidad. Hablamos de estas cosas con personas que vio Ebenezer Robinson en 1889 al describir el episodio. José no se disculpó por esta indiscreción. En su historia describió el viaje a Salem como un viaje misionero ordinario, y el incidente finalmente fue olvidado. Probablemente ninguno de sus seguidores era consciente de que un capítulo de la vida de José se había cerrado algo tarde definitivamente. Y bueno, pues con esto damos finalizado el capítulo 13 y en la próxima semana, si no hay inconveniente, veremos el capítulo 12 titulado Desastre en Kirla. Este, como recordaréis, se titula Mi reino es de este mundo, el capítulo 13. Bien, pues hasta aquí, ya digo, el capítulo 13. Espero que nos podamos ver la próxima semana. Os espero ya impaciente. Y hasta entonces, pues, portaros bien, sed buenos. Hasta pronto.